Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, este pleito en torno a la reforma al Poder Judicial ha cambiado de destinatario de Norma Piña al gobierno de la República, al del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que a Morena y sus aliados, ha cambiado de contrincante y ahora va a tener que enfrentarse a esa fracción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial Federal, que ahora ha dicho que no está dispuesto a realizar un paro de labores, que no está dispuesto a secundar las acciones que va a emprender Norma Piña, que en los últimos días, al realizarse los últimos foros de debate sobre la reforma al Poder Judicial Federal, ha enviado a toda la caballería. Por una parte, les concede como día inhábil a los trabajadores del Poder Judicial Federal en algunas entidades federativas y a nivel nacional, pues días que no son laborables, extraño privilegio que tiene el Poder Judicial. No me imagino a ninguno de nosotros llegando al trabajo y diciendo o esperando que nos diga el patrón que hoy declaramos que es día no laborable y nos vamos para nuestra casa o a lo que mejor nos convenga. Pero en el Poder Judicial sí tienen, en el Poder Judicial Federal sí tienen esos privilegios, y Norma Piña se los concedió precisamente para que acudieran a los foros de debate en torno a la reforma, y pues no faltaron tampoco en esos foros los alborotadores que ni siquiera trabajan para el Poder Judicial Federal, porque se les ha visto lo mismo en una entidad federativa eh, muy distante de otra, trasladarse de un lugar al otro para participar, tratando de boicotear, de echar por tierra, de reventar en una palabra los debates en torno a la reforma. Y bueno, este encontronazo que eventualmente ya habíamos previsto en este espacio, de decirles que pues los sindicatos se habían bifurcado, uno que se mostraba muy proclive a negociar y el otro que se había radicalizado, y que ese es muy claro, me queda claro a mí, está del lado de Norma Piña, jueces, ministros y magistrados, ese, ese muy radical, porque estaban pensando en el Poder Judicial un paro nacional. Estuviesen o no de acuerdo, los sindicalizados simplemente iban a bajar el switch del sistema, de forma tal que aunque quisieran ir a trabajar, pues los integrantes del Poder Judicial sin sistema no había manera, no había manera de atender a la gente ni los casos que están pendientes. Así es que, guste o no, iban a paralizar el sistema judicial. Bueno, pues este otro sindicato, que es mayoritario hasta donde tengo entendido, ha dicho primero que no participa de ese tipo de acciones radicales que está emprendiendo Norma Piña, por una parte, y por la otra vuelve a advertir a los trabajadores que lo que están haciendo, si paran ese día, si siguen declarando días inhábiles para el Poder Judicial, a fin de ir a reventar, que ya quedan pocas discusiones, foros de debate en torno a la reforma, pero que si siguen paralizando al Poder Judicial se pueden meter en problemas legales por abandono de trabajo. Ciertamente estos que se han tomado últimamente se los otorgó la ministra Norma Piña en aras de ir a protestar, de reventar eventos, pero eventualmente eso no es algo que pueda hacer de por vida, ni una vez por semana o dos, y mucho menos un paro que incluso se ha dicho podría ser indefinido a partir del 12-13 de agosto. Vamos a ver, porque a final de cuentas, insisto, a nivel nacional son algo así como 54,000 trabajadores que pertenecen a los sindicatos del Poder Judicial, y no es una cifra despreciable. Son personas que tienen un interés propio primero en su trabajo y después en creer que están defendiendo sus derechos cuando esos no van a ser tocados, porque lo único que se está tocando es a la cúpula del Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ya ponerlos en orden. Esos son los que van a ser tocados, no la clase trabajadora, no los sindicalizados. E incluso, puesto que se les ha escuchado en los foros,
pues más de uno ha expuesto todos los abusos de los que son víctimas, el trabajo más allá de las 8 horas previstas por la ley, sin pago de horas extras, labores extenuantes que ni les son reconocidas ni les son remuneradas, y sin embargo de eso no tiene la culpa ni Morena, ni el Congreso, ni el presidente de la República. Están ahí sus superiores en el Poder Judicial. Y algo que se le fue, cosa que se le critica mucho a Norma Piña, casi no sale a medios, pero ahora en la desesperación ha estado haciendo un tour por los medios de comunicación y se le salió decir dos cosas que son sumamente graves. La primera es que pues ella muchas veces aplicó para subir de posición, refiriéndose a la famosa carrera judicial, y sin embargo ya de antemano le habían dicho que aunque presentara el examen, en la plaza ya estaba otorgado, así que esperase mejor suerte o que se buscase un mejor padrino. Ni hablar, esa fue una. Por la otra, y esta no es menos grave, el hecho de decir para Norma Piña que faltan jueces para que realmente la justicia sea pronta y expedita, y de inmediato, cosa que no le preguntó la entrevistadora, pues no le preguntó, bueno, ¿por qué faltan jueces, magistrados? Si en el fondo pues se tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos el Poder Judicial para contratar no solo jueces, magistrados, sino incluso más personal, que es el que lleva la carga pesada, de manera tal como se han quejado que, por ejemplo, las embarazadas sindicalizadas no les buscan un suplente y agotan el mayor plazo posible yendo a trabajar. Vamos, casi como una explotación, pero insisto, de eso no tiene la culpa ningún otro más que el Poder Judicial y ellos mismos que lo han permitido, que no han acudido a las instancias correspondientes, a los tribunales de arbitraje. Uy, ese también es un tema que tenemos pendiente, porque una de las reformas que incluso ya está en marcha es que estos tribunales de conciliación y arbitraje pasaran al Poder Judicial, no que fueran independientes como todavía lo eran hasta hace unos pocos años. Imagínense en manos de quién la justicia laboral del Poder Judicial, tan corrompido como está. Bueno, pues a Norma Piña se le salió decir que faltan jueces y no explicó por qué, si dinero existe. Pues la razón es muy simple, porque entonces no pueden desviar recursos para los fideicomisos si haya más gente a la cual pagarle, y pues la casa pierde, y eso no debe ocurrir. En fin, son de esas cosas que pues creo que tanto las oposiciones como Claudio X y muchos al interior del Poder Judicial dirían: Norma Piña, ya mejor estabas calladita que hablando y desnudando todas las porquerías que ocurren en el Poder Judicial, desde el hecho mismo de que aplicaste exámenes para ascender en la carrera magisterial y la plaza ya estaba otorgada de antemano, el hecho de que faltan jueces y aunque tienes dinero para contratarlos, no lo haces, y por eso la justicia está por los suelos. Ni hablar. Pero qué bueno que está hablando en su desesperación, porque nos vamos enterando de muchas cosas más. No son cosas que uno pudiera considerarlas tabú o que estaban ocultas a los ojos de todos. Cualquiera que se hubiera metido a la página del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte se habría dado cuenta de inmediato que, por ejemplo, el número de jueces en nuestro país por cada 100,000 habitantes es una basura, comparada incluso con ni siquiera con naciones de primer mundo, con otros países de esta América nuestra, de esta Centro y Sudamérica nuestra, que tienen sistemas judiciales un tanto cuanto pues relativamente más retrasados comparativamente con el nuestro, en el entendido de que
pues México tiene una mejor situación económica que otros países, mayores riquezas, mayores ingresos, etcétera. Además somos vecinos, socios comerciales de Estados Unidos. Nuestra situación por ende es mucho mejor y sin embargo tenemos un poder judicial, una impartición de justicia por los suelos. Todas estas cosas. Incluso a Norma Piña a veces se le olvida decir, aunque ya se lo han sacado varias veces, que Armando Ríos Peters, un diputado en ese entonces, perredista, cuando Norma Piña aplicó para ser ministra de la Corte, no sabía que eventualmente se iba a convertir en la magistrada presidenta de la Corte, cuando aplicó el examen, cuando se le evaluó por su desempeño, obtuvo las peores calificaciones y aún así, claro, ahí sí ya no hubo necesidad de carrera judicial, de examen de oposición, porque tenía un padrino como Enrique Peña Nieto. Y hágase la voluntad del presidente en el Poder Judicial. Eso que tanto ahora critican justamente desde el Poder Judicial a Norma Piña, se le olvida que no fue su capacidad, sino un dedazo la que la tiene ahí como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. En fin, bueno, pero volviendo al fondo de este asunto, el encontronazo entre quienes encabezan el Poder Judicial y una parte del sindicato, uno de los dos sindicatos que conforman las agrupaciones de trabajadores de este Poder Judicial Federal, se están confrontando. Y va a ser una confrontación digna de ser vista porque son mayoría estos que se oponen a Norma Piña. No es nada despreciable el número de los que están con ella, pero esto ya le resta legitimidad por una parte y convalida el hecho de que pues están violentando la ley si pretenden paralizar el sistema de impartición, administración de justicia en todo el país. Habrá que ver también qué medidas se toman desde el Poder Ejecutivo Federal, todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador, si paralizan. Bueno, él ha dicho por lo pronto que como estamos acostumbrados a que en México la justicia avance tan lento, pues que paren 15, 20, 30 días. Recientemente se fueron de vacaciones y no se cayó el mundo. Si paran 30 días, yo entiendo que hay mucha gente que tiene asuntos no solo de lo familiar, sino penal, sobre todo porque implica cárcel, mercantil, son recursos, en fin, un gran número de pendientes, pero de todos modos no los va a resolver de hoy para mañana el Poder Judicial Federal. Así que, pues poco o nada se perdería con un paro de un mes, aunque lo conducente sería declarar al Poder Judicial en federal en rebeldía, de inmediato sustituirlo por otro que sí quiera trabajar. Si fuésemos un país ni siquiera autoritario, en donde se aplicara simple y llanamente la ley, porque la ley establece que instituciones como esa, el Poder Judicial, las que están al servicio de la sociedad, tienen otro procedimiento para externar sus protestas. Naturalmente, no se violentan sus derechos a huelga, paros, etcétera, pero son de manera tal que jamás se interrumpa la atención a la sociedad, y eso es lo que está proponiendo Norma Piña, dando motivos, retando para demostrar que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario. Creo que no le van a dar gusto si quiere parar 1, 2, 3, el resto del año las actividades del Poder Judicial. No va a ser el presidente ni la Guardia Nacional, va a ser la propia gente la que se plantifique en las sedes de los poderes judiciales, tanto de la Federación como de las entidades federativas, si es que deciden secundarla. No la tiene fácil Norma Piña porque al presidente a final de cuentas le resta muy poco para irse. Prácticamente puede aguantar hasta que se vaya con Norma Piña y el Poder Judicial Federal de paro y dejando que se manifieste el descontento de la sociedad contra un Poder Judicial que tiene de los peores niveles de aceptación entre la gente, porque ¿quién no conoce a alguien que haya
sido víctima de los fallos de los jueces, magistrados y ministros. La mayoría. Y las cárceles están pobladas de gente que no tiene para pagar un amparo, que no tiene recursos para torcer la ley o comprar un juez. Eso está reservado para la clase dorada. Bueno, ni hablar. Ya se empezó a fragmentar el Poder Judicial Federal. Veamos si Norma Piña sigue empecinada en esta batalla que va a tener que librar a dos frentes, primero al interior, que me parece es lo más grave, y de cara a lo inminente, como es la reforma, sobre todo después de que ya es prácticamente irreversible el fallo tanto del INE como del Tribunal Federal Electoral para que Morena y sus aliados tengan mayoría en el Congreso de la Unión y por tanto las reformas empezando por el Poder Judicial Federal. No sé si desearle suerte a Norma Piña, ni hablar. Hay que se arregle con su sindicato. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.